Hola a todos, espero que estén bien como siempre. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el proceso de sanación en lo que es la presencia del ser, la conciencia pura. ¿Cómo se ve este proceso de sanación a través de lo que es el reconocimiento del ser? Y para eso tenemos que hablar de lo que es, por supuesto, la señal principal que tenemos en nuestro cuerpo cuando hay algún comportamiento indeseado, indebido, o vamos a llamarlo simplemente incorrecto, no real, que son las emociones. Y saber trabajar con las emociones es, digamos que, fundamental para poder trabajar lo que es sanación en general. Porque las emociones son aquello que nos indican que hay algo que está fuera de lugar. Ahora, lo primero que obviamente tenemos que hacer es poder regresar a la esencia de nuestro ser. Saber, reconocer que lo que yo fundamentalmente soy es la conciencia pura. Esto es necesario porque mientras el ego siga siendo algo indefinido, algo que todavía no entendemos en nuestro ser, va a jugar algún papel para poder generar algún tipo de identidad nueva y de resolución hacia lo que es el problema que estamos enfrentando, que es una simple confusión de identidad. Así que si entendemos como los procesos de sanación, algo que requiere identidad real, en pocas palabras, eliminar lo que es la falsedad, lo que no es, entonces el ego tiene que ser entendido. Y para eso es que regresamos a la esencia de nuestro ser, para poder observar lo que es el ego y saber que no va a jugar parte dentro de lo que es este proceso de sanación. Pero ¿cómo se ve el proceso de sanación en general? Vamos a hablar de lo que son las reacciones emocionales. Una emoción es algo que te indica que, como ya dije, algo está fuera de lugar. Entonces, en una situación, en una conversación, en un evento particular donde estamos teniendo algún tipo de estímulo que nos genera una emoción, hay una situación neutral a la cual vienen pensamientos condicionados que porque estamos asociados, nuestra identidad está asociada con estos pensamientos, se siente lastimado, ofendido, agredido o estimulado un ser que no existe. En pocas palabras, el ego o sensación de ser limitada es afectada por esta situación. Por eso el cuerpo reacciona de una manera que podamos sentir que hay algún tipo de impacto en lo que es nuestro ser. Las emociones tienen una característica muy importante, que es que las emociones no son pensamientos y tampoco son sensaciones, es una combinación de ambas. Es un pensamiento que causa una sensación física. A eso le llamamos emoción. Es una combinación entre mente y cuerpo. De modo que cuando tenemos este estímulo y viene la emoción, esa emoción nos está diciendo, hey, no, esto no es. Y es nuestra responsabilidad poder ir a esa emoción y poder analizarla, poder verla por lo que es, únicamente por lo que es. Entonces, cuando tomamos nuestro paso hacia nuestro ser y vemos que esta emoción está siendo generada, podemos estudiar, podemos ver, analizar, no con una mente analítica, sino con una mente observadora. Simplemente observar lo que está sucediendo. El análisis viene como resultado, no es algo que nosotros hagamos, sino algo que va a venir como resultado de la observación. Así como cuando estamos observando algo científicamente en la naturaleza, no tenemos una mente analítica para querer hacerlo, sino simplemente estamos observando lo que ocurre y notamos cuáles son los patrones que generan ese tipo de experiencia que está ocurriendo en la naturaleza. Del mismo modo lo hacemos con las emociones. La clave aquí, por supuesto, como ya he dicho varias veces, es permanecer en la conciencia pura. Lo que vemos entonces es que hay un condicionamiento condicionamiento mental que causa lo que es una reacción de identidad hacia la situación. Y siempre está incluido el yo.
Si yo no estoy incluido, no voy a sentir ningún tipo de emoción. De modo que siempre hay un yo incluido. Cuando normalmente estamos impactados o estimulados por una emoción de este tipo, y voy a hablar de lo que es el progreso, de lo que esto, cómo esto ocurre a través del tiempo, lo que es el proceso de sanación. Cuando tenemos este tipo de estímulo, de emoción, lo que tenemos que hacer es únicamente observar lo que es la emoción y permanecer dentro de lo que es este estado de observación. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Cuando estamos en ese estado, podemos ver que lo que hay es ese patrón de pensamientos que vienen y que de alguna manera están creando esa sensación que nosotros llamamos desagradable. Pero en realidad es desagradable por dos razones, o una de dos, o una combinación de ambas. Lo primero es que tenemos un rechazo hacia ello. En pocas palabras, estamos rechazando la situación desde la posición en la que estamos y decimos, esto no debe ser así. Reprimimos lo que es la situación y la emoción de por sí es reprimida. Recuerden, la emoción es una señal que nos está indicando algo. Reprimimos la señal y por ende tiene que volver. Va a volver porque es algo que no está bien. Es una parte del sistema de nuestro ser que no está funcionando bien. Podrías decir que es parte del sistema nervioso que continúa en una especie de ciclo perpetuo y necesita ser relajado o soltado. Por eso se forman estos nudos energéticos en el cuerpo sutil, y luego se representa, por supuesto, en la manifestación del centro nervioso o del sistema nervioso como un núcleo que se puede almacenar en los músculos y generar enfermedades. Por eso también lo llamamos sanación corporal, porque puede llegar hasta ese punto. Así que cuando vemos este proceso simplemente por lo que es y no lo rechazamos, pero tampoco lo abordamos, no nos involucramos en la situación, en la historia, en los personajes, entonces hay una liberación total de lo que es la situación. Porque esas son las únicas dos reacciones que podemos tener: rechazo o represión y abordarlo o involucrarnos en ello. Para ambos tenemos que crear una especie de yo egoico que dice esto no, o esto realmente es y me involucro. Si no existe este yo, no hay manera de yo involucrarme ni tampoco de rechazarlo, porque ¿quién soy yo para rechazarlo y quién es el que se involucra? No existe. Reconozco realmente quién soy y permanezco en esta presencia. En ese momento es cuando ocurre la magia. Hablemos de esta magia. Cuando empieza el proceso de sanación, nosotros vemos que, voy a utilizar un ejemplo más drástico o el más grande. Normalmente las personas en el mundo tienen reacciones emocionales de una manera inconsciente y automática. Lo que quiere decir que dependiendo de la intensidad de la emoción y por supuesto de su configuración mental, traumas, etc., todo lo que conforme la persona, tienden a reaccionar de una manera física o verbal, o una combinación de ambas. En pocas palabras, una persona puede reaccionar ante algo que le digan de una manera agresiva, ya sea verbal o físicamente, y eso es una reacción emocional. Puede que nosotros estemos en ese estado y eso está bien. No hay nada que juzgar ahí. Lo único que hay que hacer es traer conciencia hacia ello. Normalmente escuchamos que esto está mal, que no deberíamos hacerlo, y cuando lo hacemos nos sentimos culpables y caemos otra vez más en el ciclo, alimentamos otro tipo de ego, somos culpables. En esta metodología no reconocemos culpables ni víctimas, simplemente vemos patrones. Hacernos conscientes de esta, que puede ser la expresión más grande emocional, que es la física, en la cual nos involucramos directamente con la otra persona o con la situación y queremos reaccionar físicamente. Eso es natural, puede ocurrir, sobre todo cuando se ha exacerbado tanto esa emoción a través del tiempo.
Así que incluso aquí podemos traer conciencia. Y si pasa, pasó. La idea de traer conciencia no es evitar que ocurra, sino que la conciencia que traemos al evento, a la reacción, nos va a limitar la capacidad que tenemos de reaccionar físicamente. Y simplemente va a retraer lo que es nuestro entendimiento de la situación a un punto interno. Y aquí empezamos a internalizar. Puede que aquí la mayoría de ustedes estén donde están internalizando todas esas emociones, porque posiblemente, y como Ra dice en la ley del uno, es bueno uno reprimir sus reacciones si van a hacer daño o si no están en consonancia con la ley del uno, dicen ellos. Así que es adecuado uno reprimir sus emociones si va a hacerle daño a otra persona. Pero en la medida de lo posible, simplemente estar consciente. Cuando internalizamos lo que es esta emoción, entonces nos hacemos más conscientes de los patrones que generan esa reactividad. Empezamos a ver cómo mi identidad se involucra como una especie de yo que tiene etiquetas y que debe ser respetado o debe ser querido o debe ser consentido o debe ser de una manera, y no se está honrando a ese ego. Por eso nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos, limitados, nos sentimos atacados o cualquier otro tipo de reacción. Al hacernos cada vez más conscientes de eso, aquí las emociones todavía pueden y deberían continuar, porque de nuevo son simplemente una señal al cuerpo, a nuestro ser, para decir esto no es correcto. Lo que no es correcto es el ser que se siente ofendido. Esa es la parte que limita el flujo de energía y causa esa constricción para que el ser reaccione de una manera, esto no es así. Así que la emoción puede estar viniendo y debe venir por un tiempo para poder traer conciencia a ello. Una vez más, aquí lo único que estamos haciendo es traer conciencia a lo que está ocurriendo. No hay necesidad de juzgar, no hay necesidad de tener expectativas ni esperanza de que nada cambie. Simplemente traer conciencia a las reactividades emocionales. Pensamientos que ocurren, diálogos internos, imágenes que pueden venir, deseos de querer hacer cosas. Todo esto es parte de lo que es la historia que debe ser concientizada. Mientras más conciencia traemos a esta historia, más se revela como simplemente algo ficticio, algo no real, no está presente en la realidad. Con el tiempo, este proceso gradual de sanación va a causar lo que es la desasociación con el ego. De modo que esa falta de asociación elimina lo que es la emoción. Ya no hay reactividad emocional y lo que queda es únicamente las cenizas del recuerdo. Podemos recordar que una situación nos afectaba de una manera y reaccionábamos de esa manera. Y queda como, por decir, en nuestra base de datos de aquello que ha sido procesado y que ya no tiene ningún tipo de impacto en nosotros, simplemente porque hemos brindado conciencia a ello. Y eso es todo el proceso gradual de lo que llamamos no hacer nada, lo cual a veces es criticado por las metodologías que involucran al ser, los cuales tienen sus méritos, pero es criticado esto por simplemente no hacer nada, y el temor surge de que si no hago nada, entonces algo me va a pasar. Ese temor viene, por supuesto, de la sensación egoica de ser algo que necesita hacer. En este proceso estamos permitiendo la inteligencia superior que nos conforma a nosotros, no la inteligencia limitada del ser egoico que cree que intenta hacer. Y por eso dije, la mente debe ser cultivada para este tipo de proceso, para evitar que venga el ego a apoderarse y crear otro tipo de ciclo. De modo que esto es lo que llamamos acción sin esfuerzo. Obviamente está ocurriendo algo, pero nosotros no estamos haciendo el esfuerzo. La inteligencia, más allá de superior, es infinita, que está en nosotros, es la que está deshaciendo todo. Es la misma inteligencia que está ordenando toda la naturaleza y te está ordenando a ti constantemente en todas tus células. Eso es precisamente lo que estamos trayendo aquí. El objetivo de esto es crear un ser que sea balanceado. Ni siquiera crearlo, revelarlo, porque ya existe.
Y este balance es lo que llamamos paz, armonía, disasociación con todo. Es una especie de desinterés compasionado con la realidad. Y esto es algo que Ra habla en la ley del uno, cuando están hablando de lo que es las reacciones de rabia o ira hacia algún ataque físico. Y Don le pregunta a Ra si esto es, si el ser balanceado no tiene ningún tipo de emoción. Y Ra le dice, esto no es correcto. El ser balanceado sí siente amor. Porque amor es lo único que queda cuando no hay ningún tipo de agitación mental. Lo que llamamos amor es simplemente el deseo de disfrutar y vivir experiencias, de querer existir, de ser, de simplemente ser sin la expectativa o la esperanza de algo, sin ningún tipo de ideologías de cómo debería ser la realidad. Ese es el ser balanceado. No requiere nada, pero nada de intelecto poder acercarse a esto, sino simplemente ser, para reconocer quién es ese ser. ¿Y por qué es amor? Es porque cuando no hay este tipo de ego que está dividiendo, que está limitando, que está únicamente existiendo en separación, en dualidad, cuando el ego no está, lo único que hay es eseidad, es la cualidad del ser mismo, de Dios, si queremos utilizar ese término, la cualidad de ser cuya naturaleza es amor, es aceptación, es armonía, es paz. Eso es todo lo que quería compartirles hoy. Espero que esto haya sido útil, porque hablar de lo que son nuestras emociones es algo importantísimo para lo que es el proceso de descondicionamiento mental y por supuesto de cultivar esta ecuanimidad, que es lo que todos buscamos en cualquier tipo de rama espiritual en la que estemos, en cualquier tipo de metodología en la que estemos. El objetivo siempre es el mismo y es encontrar ecuanimidad, perder esas constricciones que tenemos, esos nudos energéticos, y las emociones en esencia son eso que nos indican. Lo último que quiero decir es que esto aplica a todo tipo de sanación que hayas escuchado antes, como trabajos de sombra, sanación del niño interno, cualquier tipo de traumas que tengamos, porque todos estos describen los mismos patrones de pensamientos asociados con un yo que crean la emoción. Y lo único que es necesario es salir de la inconsciencia de reacciones automáticas a reacciones conscientes, para luego ser simplemente pensamientos conscientes, para ser emociones conscientes y simplemente quedar conciencia. Eso es todo lo que tenemos que hacer, o simplemente dejar ser. Ahora sí, no tengo más nada que compartir, sino agradecerles por haber escuchado esto o visto. Y sin más nada, nos vemos en el próximo video.